Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Esto es Contracorriente, hoy es 18 de octubre y estamos aquí para hablar de las cosas que le importan a Latinoamérica y sobre todo, por qué deberían importarnos. Estado haciéndonos una pregunta, haciéndonos una pregunta y muchos se la han hecho también. ¿Está Colombia rumbo a convertirse en Venezuela? ¿Qué pasa después de los primeros 60 días de gobierno de Gustavo Petro? ¿Es tan comunista como decían que era? ¿Qué medidas se está tomando? ¿A quién perjudica? ¿A quién beneficia? De todo eso vamos a hablar el día de hoy en este programa producido por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de la Florida y Liberty Plus. Ambas entidades se juntan para producir este programa y nosotros estamos felices de saludarlos esta tarde. Vamos a ver quiénes nos están viendo en este preciso instante en la transmisión de YouTube. Bienvenidos a todos los que están allí. Recuerden que tenemos muchas entrevistas en vivo, así es que es importante que participen, que pongan sus preguntas allí, porque podemos transmitirlas a nuestros invitados. Gracias también a quienes nos están viendo en vivo en este mismo instante a través de Facebook y de Twitter y de Instagram. Estamos multiplataforma y queremos compartir todo el contenido con ustedes y es importantísimo que sepamos que están del otro lado, que nos dejen sus preguntas y sus comentarios. Vamos sin muchas más vueltas a comenzar el día de hoy con nuestra editorial Contracorriente. Todos los ciudadanos del mundo tenemos derecho a vivir donde nos dé la gana. Me hago esta pregunta y seguramente muchos de ustedes también se la hacen porque la migración es uno de los grandes temas de hoy. Sin ir más lejos, en el programa de esta noche hablaremos un poco de eso. Centro y Sudamérica como grandes expulsores, Estados Unidos como uno de los receptores principales. Esta misma semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, hablando de las oleadas de argentinos que buscan paz y por eso van allí. Además, los 1,000 venezolanos que cada día, 1,000 hacia México. Los enormes movimientos que suceden del otro lado del Atlántico como resultado de las guerras permanentes. Yo pregunto, ¿todos los países del mundo tienen la obligación de recibir a cuantas personas quieran habitar su territorio? ¿A cambio de qué? O peor aún, ¿a costa de qué? Salud, educación, seguridad, jubilaciones, un universo de compromisos son ineludibles cuando hablamos de migración. ¿Han pensado también en los polos de hiperpoblación y los lugares despoblados como resultado de estos movimientos? Porque así pasa. Y además, una vez que el país X ha aceptado migrantes, debe también incorporar las costumbres, la identidad cultural de esos migrantes como parte de su compromiso. Cuando pensamos en la migración, ¿lo hacemos pensando que todas las culturas y las nacionalidades son iguales o asumimos que unas son superiores a otras, mejores que otras? La nación que acepta migrantes lo hace cumpliendo un deber u ofreciendo un favor. En esta era de culto a la individualidad en la que todos creemos que somos acreedores al derecho de ver nuestros deseos cumplidos a como dé lugar, ¿esto es sensato en realidad? Por favor, no me malinterpreten, yo soy migrante, mis abuelos también lo fueron, pero quienes sabemos lo que significa migrar, entendemos que desde un pensamiento adulto, eso no solo implica una condición, también empieza a formar parte de nuestra identidad. Yo solo digo que a veces, en aras de un pensamiento crítico, aunque eso nos involucre a nosotros mismos, es decir, la autocrítica,
Hace falta pensar no solamente en la autocrítica, sino también en lo políticamente correcto o también en lo políticamente viable. Aunque más no sea por el llano ejercicio de ir de vez en cuando un poco contracorriente. Quiero comenzar el programa de hoy haciendo hincapié en esto que hacía hace un instante, en la migración. ¿Por qué la migración importa tanto? Bueno, porque todos soñamos alguna vez con una vida mejor y muchas veces fantaseamos con que esa vida mejor sería lejos de casa, porque pues lo sabemos bien, el césped en el jardín del vecino está más verde. De todo eso vamos a hablar hoy desde muchos costados. Empecemos pues con nuestro recorrido global. Esto es el radar contracorriente. Esta semana ha sido noticia en México un asunto que tiene que ver con la migración y la migración, como les dije, es historia de todos los días en México. Grandes caravanas que atraviesan el país con la idea de llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos y allí hacerse, quizá, no siempre, no siempre, de una vida mejor. Esta semana los venezolanos fueron noticia. Miles de ellos, como les dije, se espera que 1,000 cada día sean deportados desde Estados Unidos. Tengo esta tarde la oportunidad de conversar con Luis Raúl Conde-Báez, quien es un migrante venezolano que ha atravesado el país y que se ha visto envuelto en serios problemas. Déjenme conversar con él. Luis, buenas tardes. Gracias por recibir esta comunicación. ¿No? Bien, vamos a avanzar hasta que tengamos a Luis. Déjenme contarles más cosas por el momento. Está el régimen de Nicaragua. Daniel Ortega sigue haciendo de las suyas. Tenemos aquí un titular de un portal de internet que quiero mostrarles. Daniel Ortega se ha dedicado a desmantelar las instituciones como buen dictador que es. Y el régimen de Nicaragua cerró otras 100 ONGs. Eso es lo que dice el portal Infobae, nacionales e internacionales, y desde 2018 van 235. Nada más y nada menos que 235. ¿Por qué hace esto? Porque se encarga de que la oposición esté desmantelada, se encarga de que no haya un relato contrario a lo que él dice que sucede en Nicaragua. Así pasa con los dictadores en general. Así pasa con las dictaduras de este mundo que intenta sobreponerse a ellas y en algunos casos nomás no lo consigue. En Venezuela, las cosas están como están y como resultado de eso, muchos han llegado a Colombia. Históricamente, la relación entre Colombia y Venezuela ha tenido sus vaivenes. Durante el gobierno de Duque, esas relaciones estaban seriamente interrumpidas, claramente. Duque no tenía relación con el dictador. Y sin embargo, ahora con Gustavo Petro en el poder, las cosas cambian. Déjenme saludar a Juan José Mollegas, periodista, quien está justamente en la frontera entre Colombia y Venezuela. Juan José, buenas tardes, me da gusto saludarte. No te oímos, a ver si hay algo por ahí. En este instante no te oímos. ¿Será que estás muteado, Juan José? Bien, no te oímos. Yo voy a continuar un segundo mientras ustedes revisan la configuración. Les decía que esta relación está seriamente dañada. Sin embargo, con la llegada del gobierno socialista de Gustavo Petro a Colombia, se restablecen las relaciones entre la dictadura venezolana y la democracia, todavía democracia, colombiana. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, repercusiones internacionales y muchísimo asombro, muchísimo asombro. Vamos a ver qué pasa con eso. A ver si, Juan José, te tenemos ya en este instante. Déjame ver. ¿Te escucho, Juan José? No te oigo. Bien,
Vamos a regresar contigo en un minuto nada más. No te pierdas, no te pierdas, por favor. Estábamos hablando de la migración, estábamos hablando de los venezolanos varados en México, y así es que ahora sí tengo a Luis Raúl Condeváez. Luis, buenas tardes. Gracias por tomar esta conversación. Buenas tardes, un saludo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Luis, tienes una historia que quiero entender desde el comienzo. ¿Cuándo saliste de Venezuela? En el año 2017, Bien. ¿Y hacia dónde fuiste? el primer año fui a Colombia, luego este año me fui a Perú, pues 4 años aproximadamente en Perú. ¿Cuáles son las razones por las que dejaste Venezuela? Eh, las razones por las que dejé Venezuela fue porque yo era funcionario público en Venezuela, Uh -huh, funcionario en la alcaldía de Morón, de Mora, uh alcaldía -huh. de José Ángel Lama, en Palo Negro, Maracaibo, Aragua. Eh, ¿Por qué salgo de Venezuela? Porque soy guarindero, soy rescatista paramédico, entonces estuve en muchas más ayudando personas, eh, las ayudaba cuando estaban heridas, cuando estaban lesionadas, que trabajaban, me indicaron que mira, estás de aquel lado, estás ayudando, estás atendiendo, y eso deberías hacerlo desde este lado, no de aquel lado. O Entonces, sea, pues criticaban el hecho de que estuvieras ayudando, salvando vidas de opositores al gobierno. sí, sí. Y ah, ah, por eso tuve un atentado el 24 de febrero del 2017 y fui por mi vida, pues, ¿no? Un atentado contra tu vida. Déjame entender y quiero estar seguro. Es decir, después de de trabajar ayudando a opositores al gobierno de Maduro, recibiste un atentado de tu vida y por eso dejaste Venezuela. Sí, señor. Bien. Pasaste por un peregrinar que incluyó varios países hasta que llegaste hace unos días a Estados Unidos. El día 8-9 llegué a esta ciudad Juárez y pasé por el final de la cerca Uh -huh. y nos recibió la voz de paso en la isla. Al tercer día nos montaron en un avión, nos llevaron casi 1 hora de vuelo a un sitio que no recuerdo bien el nombre, que es Nessie, que es frontera con Matamoros, y nos sacaron caminando, porque como sabemos que estamos detenidos, pues, que cruzamos ilegalmente una frontera, un país, eh, pasamos, nos Y desde pasamos, allí te deportaron hasta México. Tenemos algunos problemas con el audio, así es que yo voy a adelantar un poco en la historia para ayudarlos. Sí, porque te veíamos un poco mal. A ver, prueba ahí. ahora Ahí se nos sacaron, escucha mucho mejor. Ahí se escucha mucho sí, mejor. Llegaste a Estados vamos, Unidos y de ahí te deportaron a México. me deportaron, fuimos expulsados. ¿Cómo es eso? Según hay un artículo 42 por motivos de sanidad, pueden expulsar a migrantes de Estados Unidos, es decir, de suelo americano, ¿verdad? Nosotros fuimos expulsados, pero también nosotros tenemos todas las vacunas del COVID. De hecho, Estados Unidos vacunó a muchos compañeros contra el COVID y verdaderamente no entendí cuál fue la situación, pero simplemente nos sacaron caminando, no nos dijeron nada, no nos entregaron ningún tipo de documento, nada de nada, nos sacaron caminando y cuando llegamos a México, en México las autoridades migratorias mexicanas nos indicaron que no sabían qué hacíamos nosotros ahí, que era nuevo para ellos y que como fuimos el primer grupo, no sabían qué hacer. Entonces, en ese momento nos llevaron a un refugio, fuimos al refugio, ¿En qué pernoctamos en ciudad? ese refugio, sí, ¿En qué ciudad? en Matamoros, de En México. Matamoros. Pernoctamos en un refugio, en la mañana hicimos una caminata de aproximadamente 2 horas, nos apersonamos en el puente internacional en Matamoros, Uh trancamos -huh. el puente, salió una autoridad, una alta autoridad de la voz del patrón, a hablar con nosotros junto con una alta autoridad de migración, sí, de migración de México. Todo eso está grabado, hay grabaciones de eso.
en donde nos indicaban que nos viniéramos a la Ciudad de México, en donde íbamos a recibir apoyo, donde íbamos a recibir eh, donde quedarnos, donde íbamos a recibir ciertas cosas. Cabe destacar que nosotros no estamos pidiendo que nos mantengan, nosotros somos personas trabajadoras, somos personas luchadoras, ¿verdad? Me queda claro. Ayer llegaste, ayer entiendo que estuviste con otros manifestantes en la Comar, en la en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¿Qué pidieron y qué les dieron? Nosotros simplemente estábamos pidiendo que nos dieran un permiso de trabajo especial, ya que si uno pide asilo, visa humanitaria o cualquier tipo de se mantenga acá en México, pierde la oportunidad de la visa humanitaria dentro de Estados Unidos, Claro. particular. Entonces pedíamos que por favor, si nos podían dar un permiso especial de trabajo, porque todos queremos trabajar, queremos tener nuestros ingresos para podernos comprar ropa, para podernos Entiendo comprar. que parte del ofrecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados fue entregarles un número que se llama CURP, que es el Código Único de Registro Poblacional. No es un documento de identidad, pero aclara su situación migratoria dentro del país. ¿Se los van a otorgar? Eso es lo que estaban hablando algunos compañeros el día de hoy. Estuvimos también nuevamente en la Comar y nos indicaron que sí nos iban a poder entregar ese CUR, ¿verdad? Pero siempre y cuando no nos afecte la entrada con la visa humanitaria a Estados Unidos. Eso es lo que Ok. nosotros estamos, pero no nos Una última cosa que quiero entender. Tú dejaste el refugio en el que te encontrabas, sí, aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué lo dejaste? porque no nos querían tener como presos, ¿verdad? Nos querían quitar los celulares, no nos dejaban salir para nada, y yo dije, no, no, eso no, otra vez no. ¿Le hicieron algún comentario acerca de su voz como migrante, sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro? Eh, Todavía no me han dicho nada sobre eso, pero sí me dijeron que tuviera cuidado con las cosas que pudiera decir porque indudablemente se sabe que el presidente de México tiene buenas relaciones con el presidente Nicolás Maduro Pero ¿quién y les bueno, dijo eso? Quiero saber. de las personas, los funcionarios, los mismos funcionarios le dicen a uno eso. Los funcionarios le advirtieron entonces que tuvieran cuidado con las críticas hacia el gobierno de Maduro. Vaya cosa. A ver si recuperamos si recuperamos a Juan José Mollegas. ¿Lo tenemos ya por allí? Te escuchamos, Juan José. Hola, ¿ahora sí me pueden escuchar? Ahora sí, Sí, háblanos por favor de qué está pasando con el restablecimiento de las relaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela. Una cosa que sabemos durante la gestión anterior a Petro no existía y sin embargo se restablecen las relaciones en este momento. ¿Qué significa? Sí, bueno, la verdad existe bastante expectativa, hay un positivismo como que se puede reactivar. Incluso especialistas han dicho que se puede triplicar, digamos, el intercambio comercial entre ambos países, lo cual a mí me parece bastante optimista decir eso. Puedo compartirles en este momento algunas estadísticas que he podido investigar, básicamente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano, el DANE, que, bueno, en el año 2015, justo antes, hace 7 años atrás, justo antes de que se cerrara la frontera por parte del gobierno de Nicolás Maduro, el intercambio comercial entre ambas naciones alcanzó 1.331.000 millones de dólares. Uh-huh. ¿Ok? Según el último estudio del mismo Instituto de Estadística colombiano, en lo que va del año 2022, solo ha alcanzado un intercambio comercial de 383 millones de dólares versus el 1.300 millones que se solía en el año 2015. Sin embargo, este 1.300, que fue en el año 2015, no tiene nada en lo absoluto en comparación al año 2008, cuando fue, digamos, la punta o el año más donde hubo mayor intercambio comercial entre ambas naciones, que llegó a más de 7.000 millones de dólares. ¿Okay? Según el presidente de la Junta Directiva de CABECOL, que es la Cámara de Integración Económica de Venezuela y Colombia, el señor Luis Alberto Lucián, pues se estima que para el cierre del año 2022
se alcancen entre 800 millones y 1.200 millones de intercambio comercial. Ahora, esto en términos comerciales y es estrategia, una consecuencia bastante lógica de la reapertura de las relaciones. Quiero entender cuál es el termómetro social, Juan José. ¿Qué está pasando con claro, esta idea de que una relación bilateral estaba interrumpida porque uno de los países es una dictadura y ahora de repente se abren? ¿Cuál es la reacción de la gente? bueno, la reacción de la gente, he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones con personas que hacen vida justo en la frontera que está entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, ¿no? Gente que trabaja, que vive en Colombia, trabaja en Venezuela, vive en Venezuela y trabaja en Colombia y dicen que, literalmente dicen que es puro show. Ahora, es cuestión de evaluar por qué dicen eso. Y es que básicamente siempre ha habido una especie de contrabando de diferentes productos y que la informalidad se ha hecho parte de esta normalidad, ¿no? No solamente Luis, con la pandemia, estoy hablando de años atrás. Luis, te veo a sentir con la cabeza mientras escuchas a Juan José, cuando dijo siempre ha habido una especie de contrabando. ¿Qué sabes al respecto? Acércate por favor el micrófono otra vez, porque te estamos... Mira que el contrabando viene desde todos los países. De hecho, a los migrantes nos pasa mucho porque nosotros prácticamente sentimos que somos contrabando de personas, de seres humanos, porque Claro. constantemente nos van pidiendo dinero en todas las alcabalas, bien sea funcionarios públicos, bien sea migración, bien sea los mismos, ese tipo de personas que se encargan de este tipo de cosas, por toda Latinoamérica y por todo Centroamérica, de verdad. Creo que el único país que pasamos tranquilamente sin ningún problema fue Panamá, porque nos montaron un autobús en la ONU y nos soltaron en Costa Rica. Costa Rica también se pudo pasar tranquilamente. El resto de los países, terrible. Luis, Juan José, quiero agradecerles la conversación de esta tarde. Estamos un poco corriendo con el tiempo. No se preocupen. Un abrazo. Nosotros continuamos con más Contracorriente. Ha llegado el momento de presentarles una entrevista importantísima que hizo Carlos Díaz Rosillo con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Vamos a ver qué es este cara a cara. Presidente, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Contracorriente, nuestro nuevo programa. Carlos, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en Contracorriente. Bueno, voy al grano. Ya lleva más de un mes que salió de la Casa de Nariño. Y como usted ya se ha dado cuenta, no hay un manual que dicte cómo se debe de comportar un expresidente. Hay unos que desaparecen de la luz pública y no se meten en la política, otros que son bastante activos. ¿Qué podemos esperar de una expresidencia de Iván Duque? Decía un célebre político uruguayo, prudencia y paciencia, verbal continencia. No mostrar mucha ciencia, presencia y ausencia según conveniencia. Ok, me gusta, me gusta. ¿Eso quiere decir que se va a esperar? No, eso quiere decir que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Después de que uno ha gobernado, uno tiene que dejar pasar un tiempo prudencial. Yo estoy en la escena internacional, estoy en la academia, ahora aquí también en FIU, estoy en la academia también en el Reino Unido, estoy con algunas responsabilidades en centros de pensamiento y por supuesto también voy a estar escribiendo, participando y desarrollando también mi voz como consultor y como analista. Así que esos son roles, pero tengo una gran responsabilidad y es la de seguir expresando mi voz frente a la política continental y mi voz defendiendo la democracia. ¿Qué le preocupa? Un presidente tiene muchas preocupaciones. Hoy día, ¿qué le quita el sueño? Más que me quita el sueño, es cuál es como la preocupación que hay constantemente. Me preocupa que la democracia en América Latina está siendo amenazada. Me preocupa el populismo, me preocupa la demagogia, me preocupa la polarización, me preocupa la posverdad, que son esas amenazas que tiene la democracia. Pero como soy un optimista, estoy pensando todos los días constantemente en cómo enfrentar esos males de la democracia y cómo lograr derrotarlos. Presidente, cuando yo estaba en la Casa Blanca tuve la oportunidad de ver a Latinoamérica desde el punto de vista de Washington y veíamos
a muchísimos gobiernos democráticos cercanos a Estados Unidos, serios, sean de centro derecha, centro izquierda. Hoy día vemos una cantidad de gobiernos que más que de izquierda o derecha son gobiernos populistas, gobiernos llenos de demagogia, gobiernos que se han ido al autoritarismo. ¿Por qué ese cambio? En tan poco tiempo hemos visto esa marea rosa, como se dice. América Latina siempre ha tenido constantemente giros abruptos ideológicamente. Cuando uno ve la historia de América Latina, ese ha sido un fenómeno. Y sobre todo cuando se han tenido momentos de crisis internacional, también ese fenómeno se aprecia. Tú recordarás qué le pasó a América Latina en el 2001 y después qué le pasó a América Latina entre 2007 y el 2009. Entonces son ciclos. Lo que pasa es que hoy hay un elemento que se hace más acentuado y es que hoy, más que un debate entre izquierda y derecha, es un debate entre demagogos y pedagogos. Los demagogos populistas que le están ofreciendo a la gente pan caliente para hoy, pero ya le sembraron hambre para mañana. Que cuando llegan a gobernar quieren hacer control de precios, quieren acabar la iniciativa privada, promueven las expropiaciones, ponen en riesgo la propiedad privada, tratando de vender además la falsa ilusión de que va a haber redistribución, pero lo que terminan es acabando y erosionando las fuentes y bases de una economía de mercado. Esos son fenómenos que hoy se están viviendo. Y es más, una de las cosas que voy a abordar también desde esta oportunidad académica es mostrar que la última vez que tuvimos esos fenómenos de tanta demagogia, populismo, con inflación internacional, con amenazas de una desaceleración o de una recesión, fue en los años 80. Y la única cosa que América Latina no puede hacer es repetir esa década perdida. La ideologización de las políticas públicas son una catástrofe para la región. Por eso los países que lo harán bien serán los países que tienen la capacidad de defender su democracia y su economía de mercado. Estoy totalmente de acuerdo que esto viene en ciclos. ¿Cuánto va a durar este ciclo de demagogia? Yo espero que no dure mucho, porque además creo que la gente se está dando cuenta muy rápido. La gente se acaba de dar cuenta también en Chile que claro que la gente quiere una reforma constitucional. Claro que Chile se merece una reforma constitucional, pero lo que la gente no quiere es que le ideologicen la forma en la que se gobierna, ni que el Estado invada la órbita de las personas, ni que además se trate de adoctrinar a una sociedad con una sola forma de pensar. Entonces, en buena hora, Chile le está demostrando al continente que esas políticas que quieren ser impuestas a la brava no las va a aceptar la población. Y estamos viendo también en otros lugares del continente donde ahora que se tienen que tomar las medidas impopulares que muchos tomamos, pero que siempre se utilizaban cuando las tomábamos para exacerbar los sentimientos de odio, de rechazo y de polarización, hoy cuando las tienen que enfrentar las quieren eludir. Y eso solamente conduce después a fracasos. Por eso yo siempre he tenido la tranquilidad que gobernar significa tomar decisiones impopulares, pero las decisiones necesarias. Y hoy ese populismo y esa demagogia se está dando cuenta de su incapacidad desde el gobierno para mantener el crecimiento y para mantener la motivación de la inversión privada. Presidente, como usted sabe muchísimo mejor que yo, a un presidente se le critica por todo, por lo que no hace, por lo que no hace. De todas las críticas, hay muchas, creo yo, muchas muy justificadas que se le han hecho al presidente Petro. ¿Cuál cree que es particularmente acertada y cuál cree que es particularmente injusta? Yo he tomado una decisión, Carlos, y es, yo no estoy en este momento en pugilato con el presidente de la República en Colombia. Cuando yo tuve que enfrentarlo como candidato, lo derroté de manera estruendosa con más de 2 millones de votos. Él ya ha empezado su gobierno y ya se está dando cuenta que gobernar es mucho más que retórica y que gobernar necesita tomar decisiones y decisiones incómodas, decisiones impopulares y que por un tiempo todo lo que ocurra tratarán de echarme la culpa a mí, como ha sido siempre la plataforma de muchos de estos gobiernos, que siempre todo es culpa del antecesor, pero eso dura un tiempo. Hoy tienen que tomar las decisiones duras y tienen que mantener el crecimiento, mantener la confianza en la economía y tienen que lograr que el país no retroceda en muchos de los logros sociales. Ese es el reto en el que están. Y me parece a mí que lo mejor que puede hacer él y que pueden hacer los gobiernos similares a los de él es darse cuenta que la ideologización de la política pública solamente genera problemas sociales insostenibles. Hablando precisamente de esas críticas que le hacen,
quiero que le responda directamente a sus críticos que dicen que la razón por la que Petro está hoy en la Casa de Nariño es por las políticas de Iván Duque. ¿Qué les responde? Le voy a decir una cosa. Si eso fuera así, yo pregunto, entonces la culpa de la elección de Obama fue de Bush y la elección de Trump fue de Obama y la elección de Biden fue de Trump. No, esa es una forma simplista y a veces ridícula de ver la política. Cuando yo lo enfrenté, cuando yo fui candidato y fui su adversario, lo derroté apabullantemente. Así es. ¿Qué pasó en esta elección? En esta elección vimos una segunda vuelta donde Petro no tuvo contendor. Esa es la realidad. Que un sentimiento popular que sí se expresó, porque la diferencia no fue una diferencia sustancial, pero sí faltó capacidad de victoria, capacidad de deliberación, capacidad de argumentación, que seguramente hubiera sido mucho más ilustrativo para las expectativas de los ciudadanos. Presidente, antes de concluir, como el tiempo apremia en la televisión, le quiero pedir que en 15 segundos o menos me dé su reacción sobre lo que está pasando en diferentes países del hemisferio. Argentina. Argentina, altísima inflación e incertidumbre económica. Chile. Chile, triunfo de la sensatez en el referendo. Perú. Perú, inestabilidad política, estabilidad económica. El Salvador. El Salvador, vocación de seguridad y deseo de los ciudadanos de mantenerla. México. México, yo diría que falta confianza e inversión. Nicaragua. Dictadura brutal y total. Cuba. Dictadura brutal y total. Venezuela. La mayor de las dictaduras del continente. Estados Unidos. La democracia más antigua de este hemisferio que debemos preservar y que debemos todos también respaldar. Colombia. Colombia, democracia vibrante y una ciudadanía que nunca va a dejar que se le arrebate lo que ha construido en 200 años. Presidente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Interesante la conversación que Carlos Díaz Rosillo sostuvo con el presidente Iván Duque, polémico presidente. Podemos ver aquí unos cuantísimos comentarios en la transmisión en la transmisión de YouTube, donde el chat está que arde, por cierto, está que arde en este momento. Muchas opiniones muy encontradas entre quienes nos están viendo esta tarde. Quiero agradecerles a todos ustedes que estén allí, por supuesto. Me da muchísimo gusto recibir sus comentarios. Entiendo que tenemos, a ver, déjenme, me confirman si tenemos la entrevista siguiente. En lo que me confirman si tenemos la entrevista siguiente, yo empiezo por contarles algunas cosas que es preciso tenerlas en cuenta para comprender el derrotero de las relaciones en el continente. Hoy Colombia está a punto de cumplir 60 días de su primer gobierno socialista, el gobierno de Gustavo Petro, quien intentó otras veces llegar a la presidencia y sin embargo no lo había conseguido. Al día de hoy, los resultados de sus primeras medidas son ciertamente polémicas. Muchas de ellas hablan de una reforma agraria, otras de asuntos impositivos, unas terceras de ganar capital político a través de subsidios y de planes sociales rumbo a una convención constituyente, y todo esto pone en la mira cuál es el objetivo del gobierno de Gustavo Petro. Creo que tenemos, déjenme ver. Bien, a ver si lo logramos. A lo mejor es algo que no lo vemos nosotros. Tenemos una mala, no, es una mala conexión, chicos, por eso estoy viendo, es una mala conexión, por eso no está en este instante. Vamos a ver si ahora sí lo tenemos. Ahí está. Por favor, ponga la cámara en horizontal porque la tiene en vertical. Ahí está. Ahí está. Ya estamos casi estamos. Muy bien, en lo que termina de hacer ese acomodo, yo quiero hablarles que la persona que va a estar con nosotros a continuación es una persona que tiene experiencia en el gobierno, una experiencia que no se gana fácilmente. Su amplia trayectoria como periodista y como escritor lo ha llevado a tener un alto grado de reconocimiento en la población colombiana. Les estoy hablando del ex vicepresidente Francisco Santos. Buenas tardes, a ver si ya me ve por aquí. Lo veo perfectamente, es que me tocó pasarme
al teléfono, no sé por qué no me funcionó el computador. Le pido mil disculpas y verme así. Vicepresidente, solo aleje un poquito la cámara de usted, a ver si lo logramos. Espérese, a ver, trato. Yo regreso con usted en un segundo. Ahí está. Creo que ya lo tenemos más o menos bien. Ahí está. Voy a regresar con el ex vicepresidente Santos. Bien. Quiero preguntarle muchísimas cosas, muchas de las que he estado adelantando a la gente que nos mira esta tarde, que tienen que ver con los primeros 60 días de gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Y cuáles son sus primeras impresiones? Pues mire, lo primero es que llegó todo un establecimiento nuevo a la política en Colombia y al gobierno en Colombia, no a la política, al gobierno. Entonces hay que dejar que empiecen, que se acomoden, hay que dejar que empiecen a entender lo que es gobernar, a disfrutar de un triunfo electoral, de esperar un poquito y tener un compás de espera, aunque la situación económica no la da, y creo que en estos momentos, pues el castigo que hay hacia la economía, sobre todo medido con el precio del dólar, es algo que ya se ve. El dólar está en su momento más alto, sigue subiendo. Es muy posible que lleguemos a tener un dólar por 5,000 pesos, es decir, casi un 40% más de lo que valía hace 2 meses. Colombia tiene hoy una de las monedas más devaluadas la más devaluada de América Latina y una de las 5 más devaluadas del mundo. Entonces, pues eso genera inflación y eso se ha generado un momento muy, muy difícil, sobre todo para aquellos que lo sufren más, la clase media y la clase obrera o la clase más humilde, que pues la inflación es el impuesto más brutal que pueden tener. Creo que en ese sentido esos 60 días o primeros 2 meses no han generado ningún tipo de confianza, ni internacional ni nacional, en los sectores económicos, y eso es digamos, es lo que más se está viendo en estos momentos como causa de incertidumbre, muy malas declaraciones, mala política, desorden y desorganización en el gobierno, que de cierta manera es entendible, pues llega, como le dije al principio, un nuevo establecimiento al poder en Colombia. Vicepresidente, hace unos minutos hablábamos en el programa del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, lo que ha resultado un hecho bastante polémico a la luz de la evaluación del gobierno antidemocrático de Venezuela. Pues mire, Venezuela no es un estado. Venezuela hoy es una organización criminal que gobierna pedazos de Venezuela, no la gobierna toda. El ELN gobierna una parte, las FARC gobiernan otra, las disidencias de las FARC otra, los planes otra, los colectivos en las ciudades, Hezbollah en otra. Venezuela hoy es como la Somalia del continente americano. Entonces no hay un estado viable, no hay un estado formado, hay un estado criminal que opera sobre esa estructura, y en ese sentido lo que se está haciendo es legitimando ese desastre político, económico y social que tiene 7 millones de venezolanos viviendo por fuera, y que desafortunadamente al legitimarlo lo único que está generando es evitar una solución a este terrible, quizás el más grave o la más grave situación humanitaria que el continente jamás ha sufrido, y que tiene que ver con un desastre en materia política. No es por ninguna guerra, sino por un pésimo manejo político y económico que ha tenido Chávez y luego Maduro. Habla de estas relaciones entre el ELN y las FARC, y no puedo menos que consultarle sobre el anuncio de estos diálogos con las organizaciones guerrilleras. ¿Es usted una víctima de un secuestro? Pasó por un momento delicado y oscuro en su carrera política, en su vida personal, y me gustaría tener sus impresiones sobre esta medida que está tomando el gobierno de Petro en los primeros días de gobierno. Pues mire, lo primero que hay que entender es que el ELN está integrado al sector de poder más importante de Venezuela. No es simplemente un invitado que goza de toda la tranquilidad con la que viven allá los del ELN, sino que es la primera línea de defensa del gobierno o de la cleptocracia que hoy gobierna esa área geográfica llamada Venezuela, que no es un estado y que no es una nación, es un área geográfica atomizada.
Lo segundo es que están haciendo tanta plata el ELN a través de los negocios ilegales, del narcotráfico, del oro ilegal, del contrabando de gasolina y del contrabando de muchísimos productos que no van a salirse de ese negocio. Por lo tanto, las famosas negociaciones que tienen como garante, primero, a un violador de derechos humanos y un criminal de lesa humanidad, no dicho por mí, dicho por Naciones Unidas, como es Nicolás Maduro, que utiliza el ELN como su primera barrera de defensa, pues no va a ser un proceso que va a resultar en nada por, primero, la condición económica, segundo, la condición de crecimiento del ELN en Venezuela. Seguramente se desmovilizarán algunos, pero la organización criminal ELN va a continuar creciendo tanto en Venezuela, quizás un poco menos en Colombia, pero lo que sí tengo absolutamente claro es que en Venezuela ni en Colombia va a haber más paz por cuenta de estas negociaciones. ¿Cree que esto, digo, si me permite hacer una pequeña digresión al respecto, tiene usted un grado de información producto de su paso por el gobierno que no es precisamente la que seguramente tiene toda la población colombiana? Esta población, el grueso de la población colombiana, hace el mismo análisis que usted tiene. ¿Cuál es el termómetro social, vicepresidente? No, mire, hay una tremenda desinformación. El ministro de Comercio, que lo escuché el otro día, decía, vamos a recuperar 6.000 millones de dólares en comercio. Eso es imposible. Y es imposible porque Venezuela hoy tiene una economía basada en la ilegalidad, basada en el dinero del narcotráfico, del contrabando, del oro ilegal, lleno de sanciones. Por lo tanto, recuperar ese comercio implica caminar esa ilegalidad y eso va a generar o puede generar tremendos problemas. Entonces, no se va a lograr recuperar eso desafortunadamente, uno. Dos, va a ser beneficioso para un sector fronterizo, no me cabe la menor duda, reabrir la frontera que la cerró, entre otras, Maduro en el 2015, que la cerraron y que le entregaron todo el control de la frontera al ELN y a las FARC, lo que les da un montón de plata porque cobran el paso de Colombia hacia Venezuela y el paso de Venezuela hacia Colombia, cobran por el paso de las personas y el paso de cada maleta. Eso pueden ser decenas de millones de dólares al día. Ese negocio se va a disminuir, pero el contrabando va a continuar y yo creo que pues sí, bien se beneficia en algo la frontera. Lo que sí no se va a beneficiar o lo que no va a cambiar es la ilegalidad que hay alrededor de esa frontera, porque el problema sigue absolutamente vivo y es el ELN, una organización criminal, las FARC, una organización criminal, los narcos, unas organizaciones criminales, los colectivos, unas organizaciones criminales, los pranes, otras organizaciones criminales, el cartel de los soles, que es el de los militares involucrados en actividades criminales, van a seguir vivos y por lo tanto no van a dejar de lado esos negocios inmensamente rentables que hoy tienen en Venezuela y también en Colombia. Quisiera preguntarle sobre otros temas que están sobre la mesa en vistas al desarrollo de los primeros tiempos de gobiernos del presidente Gustavo Petro. Una de ellas es la estatización por completo del sistema de salud y lo que implica además pasarlo por completo al Estado con una distribución presupuestal a través de los municipios. Esto con vistas, dicen analistas internacionales, a una asamblea constituyente. Suena una escalera un poco complicada de entender. A ver si usted me ayuda. Mire, venga, le digo, yo creo que la batalla más grande que viene es la del sistema de salud, donde millones y millones de colombianos se han beneficiado. Mire, Colombia tiene uno de los mejores 10 sistemas de salud del mundo. Número 10 o 15, no me acuerdo, según la OMS. Es el mejor sistema de salud lejos de América Latina. Sin embargo, la ideologización de la salud que tiene la ministra y el presidente quieren llevar a destruir uno de los mejores sistemas de salud, como le decía antes, del mundo y el mejor de América Latina. Aquí esa va a ser la mega pelea, porque los colombianos, empezando por este pechito, al que le dan los remedios, al que me operaron hace 15 días totalmente gratuito de un cáncer que tuve en el cuello, me van a hacer la iodoterapia, me dan los remedios, y eso pasa con millones y millones de colombianos. Usted se lo entrega a los municipios y se los van a robar,
porque el control a nivel municipal es cero. Entonces, lo que va a haber es un sistema estatal desastroso, robado, que enriquece a los políticos, supuestamente en el gobierno del cambio, que va a eliminar unas ventajas tremendas que tiene el más pobre y el más rico, porque todos estamos dentro del mismo sistema. Entonces, esa va a ser una de las mega peleas, y yo diría, esa va a ser la más grande movilización que va a tener Petro en contra de sus políticas. Lo de la constituyente, ahí va a ser la segunda gran pelea, pero lo que no podemos perder de vista es que tenemos una inflación del 20%, vamos a llegar a una inflación del 20%, el desempleo se va a disparar. Para los estándares colombianos recientes es muchísimo, ¿no? Pues claro, ¿no? La inflación en Colombia era el 3, el 4. Cuando era mucho era el 4. Hace unos años llegó al 7, pero la inflación era muy baja. Entonces, esa inflación está carcomiendo el ingreso de los más pobres, de la clase media. Usted les dice, les voy a quitar la salud y les va a tocar una salud 100 veces peor que la que tienen ahora. Usted va a tener mucho más desempleo porque esta inflación va a generar que el aumento del salario mínimo va a ser el 20, el 25. ¿Qué va a hacer la pequeña y la mediana empresa, que es la gran generadora de empleo? Empieza a soltar gente porque los números no le van a dar para mantener los 5, o los 4, o los 7, o los 10, o los 20 empleados. Entonces, deterioro del ingreso, deterioro de la capacidad adquisitiva, deterioro del empleo. Usted va a tener una situación tremendamente volátil que el gobierno Petro, pues con discursos como lo de la economía popular, que nadie sabe qué es, o el decrecimiento, que es algo que habrán planteado que hay que decrecer, la destrucción de ingresos fundamentales por el petróleo y por el carbón, pues van a generar tremendos problemas para la administración de Gustavo Petro. Entonces yo veo mucha turbulencia, veo mucha actividad de protesta, y veo una confrontación que se ve venir, en la que no le quepa la menor duda, si se habla de una constituyente, eso va a dar un escalamiento en el enfrentamiento que no creo que Gustavo Petro, a quien lo eligió apenas el 28% de los colombianos, pueda aguantar. Solo para estar seguro de que estoy hablando con la persona correcta, vicepresidente, ¿también usted cree que es más peligroso petróleo que la cocaína? No, a mí me secuestró Pablo Escobar, yo sé lo que es la cocaína. A mí me lleva de un lugar a otro el petróleo. Me parece que esa es una de las simplificaciones de tantas y de las equivocaciones brutales que ha dicho Petro, y que pues por eso hoy empresarios de todas partes del mundo están diciendo no queremos saber nada de Colombia. Se va a parar de manera absoluta cualquier tipo de inversión, y pues lo que necesitamos es que aguanten las instituciones, uno, sobreaguar estos 4 años para empezar a reconstruir el país dentro de 4 años, porque esa es, digamos, la tarea que tenemos que hacer todos los demócratas que creemos en la institucionalidad, en la democracia colombiana, que la verdad está amenazada, pero yo soy de los que creo que en la institucionalidad, la democracia y el vigor de los colombianos, y se lo digo porque estuve en una marcha hace unas semanas, una marcha que todo el mundo pensó que iba a ser un fracaso, que nadie convocó de manera masiva, que salieron varios cientos de miles de personas en Colombia, en Bogotá, en muchas de las ciudades. Yo creo que las personas que se movilizaron fue 1 o 2 millones. Va a ir creciendo, pero lo que más me motivó de esa marcha era que hablando con la gente me decían: nosotros sabemos que esta es apenas la primera de muchas, nosotros sabemos que estas marchas van a tener que ir creciendo, nosotros sabemos que te estamos defendiendo la democracia, y que es con las marchas que los vamos, y con las protestas que la vamos a defender. Y yo le preguntaba a la gente, a muchas: ¿y ustedes no le tienen miedo a la violencia que puede venir del otro lado? Y dijeron no, porque estamos peleando por el futuro de nuestros hijos. Entonces creo que hay una población tremendamente motivada, clarísimo de los enfrentamientos que vamos a tener, y esperamos que el presidente Petro entienda que solo lo eligió el 28% de los colombianos, que ese 28% es una minoría, y que el 72% no quieren que le destruyan la economía, no quieren que le destruyan la salud, y que no creen que la cocaína es peor que el petróleo. Vicepresidente Santos, otra vez lo invito, le tomo la palabra ahora, le saco la promesa en este instante, para que hablemos de los sistemas electorales. No es este el único país, no es Colombia el único país que tiene el problema de tener un presidente representado solo por el 28% de la ciudadanía. Otro día, prométame, hablamos de eso.
Cuando ustedes digan. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a nuestro segmento SOS Libertad. Tenemos mucho de qué hablar esta semana. Como cada semana le doy la bienvenida a mi amiga, la periodista Yaima Pardo. Yaima, buenas tardes. Esta Buenas tardes. semana una noticia sumamente complicada. Sí, que compartí contigo esto porque me gustaría hablar sobre el tema del servicio militar obligatorio en Cuba. Un muchacho de apenas 16 años de Santo Espíritu, Alexei Oriazábal. Exacto, ahí está. Gracias por compartir la publicación. Se pegó un tiro en la boca con una AK. Se le desfiguró el rostro, fue terrible. Las familias dijeron que tuvieron que reconstruirlos para velarlo, pero se reactivó en las redes sociales. Ahora yo estaba haciendo búsquedas, ¿no? Y está en tendencia el nombre de este muchacho, el nombre de Alexei. Es una lástima, pero se han reactivado hashtags como lo de no más servicio militar obligatorio en Cuba. Y está creándose una campaña donde periodistas independientes y madres en general, sobre todo defensoras de derechos humanos, personas que hacen oposición en Cuba, han manifestado que no quieren mandar a sus hijos al servicio militar. Tú me hablabas también del tema de Corea, ¿no? ¿De qué periodo es el servicio militar obligatorio en Cuba? Mira, por lo que yo he visto, el periodo puede comprender desde los 16 hasta los 20 y tantos años, y todo depende de la incorporación que tengan los estudiantes a las universidades, en sentido general a las carreras, a ese tipo de cosas, en dependencia de si te incorporas a estudiar o no. Se te reducen de 1 año a 2 años este servicio militar obligatorio. Pero el tema es lo que sí. Mira, sin frivolizar el tema, por supuesto, sin frivolizar el tema, es muy importante que ponga esto sobre la mesa, porque extrapolando un poco, estos días fue noticia en las redes sociales de qué manera los fans de este grupo de K-pop, el pop coreano, se rasgaban las vestiduras al conocer la noticia de que los integrantes del grupo BTS se van a tomar 18 meses de su exitosísima carrera porque están obligados por el gobierno coreano, un gobierno dictatorial, como saben, surcoreano, a prestar un servicio militar de 18 meses de manera obligatoria. Suena tan anacrónico, Yaima, semejante cosa. Pero suena tan forzado. Gabriel, no quiero juzgar realidades que yo no conozco y soy muy distante, pero en realidad los surcoreanos sí tienen una amenaza. Está Corea del Norte con una bomba nuclear, pero sí, los cubanos, ¿qué amenazan? Si son esos mismos muchachos, son los que le ponen un palo en la mano para golpear al pueblo que sale a las calles a exigir que le den comida. Por eso mismo las madres no quieren mandar a sus hijos al servicio militar, porque los utilizan como una herramienta en contra del pueblo. Es mucho más complejo, yo creo. No se puede poner en paralelo una realidad con otra. Igual, yo no estoy de acuerdo en mandar a mis hijos al servicio militar obligatorio. Tengo un hijo varón también. Y hay muchos temas que también se asocian a la migración. Hay padres desesperados en Cuba por sacar a sus hijos antes de que cumplan los 16, los 18 años. Y esa fecha, ya cuando los muchachos cumplen 16 años, no quieren tenerlo ahí, porque lo primero que dice un padre, tú sabes cómo lo envías para el servicio militar, pero tú no sabes cómo me lo van a regresar. Y son muchos los cubanos que han muerto. Este muchacho que se suicidó, y por lo que se pudo averiguar, ¿no?, en las redes a través del periodismo independiente, es que tenía problemas con el jefe de la unidad. Y eso son tratos humillantes. Es terrible lo que pasa. Los ponen presos también, le niegan todos los derechos a estos muchachos también en el servicio militar, y los alejan de sus padres, sobre todo. Es un tema de verdad muy, muy duro. Hay varios periodistas independientes que no quieren mandar a sus hijos al servicio militar. Y hay una corriente general en Cuba con este tema que se están manifestando los padres, las madres, los periodistas independientes en contra del servicio militar obligatorio. Porque Cuba no tiene, ¿quién nos va a invadir? Los americanos no nos van a invadir.
Los rusos no nos van a invadir tampoco. Entonces, ¿para qué sirve el servicio militar en Cuba si no es para golpear al pueblo que sale a las calles a exigir sus libertades? No hay discusión. Es un tema bastante Jaime, muchas gracias por la conversación. No, gracias a ti, Javier. Buenas tardes. El periodismo formal, el periodismo independiente, el periodismo de las redes sociales, y allí también en las redes sociales está la opinión pública, que siempre da de qué hablar. Vamos a nuestra sección Enredados. Omara Ruiz Urquiola es una activista cubana, una profesora universitaria que ya estando dentro de Cuba ejercía una fuerte presión sobre el régimen con sus declaraciones. Fue despedida de su trabajo y salió de Cuba a dar testimonio de cómo se vive en la isla. El resultado es que cuando quiso regresar, el régimen cubano no se lo permitió. Se dan cuenta de lo que les digo, ¿no? Es decir, un país que no le permite a sus ciudadanos estar dentro del país. Así de extraño es. Déjenme mostrarle qué pasó cuando Omara Ruiz Urquiola intentó una vez más regresar a Cuba. Vean el video. Mamita, ya yo voy camino al aeropuerto. ¿Ya? Hey. Ya saliendo. ¿A qué hora te chequeas más o menos? Ahora cuando llegue estoy en la carretera a las 12 por ahí. Ahí ya sabré. ¿Oíste? Sí, yo te mantengo al tanto. Está bien, me dices enseguida. Este es el tercer intento de entrar a mi país, de ir para mi casa, de estar con mi mamá. It says on here that the Cuban government doesn't allow you to go back to Cuba. I don't know what the issue is. Yo quisiera ver el acuerdo que le permite a usted que usted pueda decirle, en este caso a Omara o mañana a mí, que no podemos abordar el avión. Si usted lo quiere ver, usted va a tener que ir a la Casa Blanca. Ese documento lo firmó la Casa Blanca entonces o lo firmó la aerolínea. Estos documentos están en la Casa Blanca. Están violando leyes federales. Aquí se han establecido negocios con la dictadura cubana. Es muy difícil, además uno se siente muy vulnerable porque desprovisto, o sea, la gran democracia del mundo a los pies de una dictadura y contribuyendo a la violación de los derechos humanos de personas como yo en suelo norteamericano. Mi problema se tiene que dirimir allá con las autoridades de mi país. Mi problema no se dirime en la recepción de ninguna aerolínea norteamericana. Cuba no pudiera hacer esto si no tuviera cómplices del lado de acá. El premio a que a mí no me dejen volver es aumentar la frecuencia de vuelos a Cuba de la aerolínea que viola mis derechos. Y eso pasa por la mesa de las negociaciones entre el gobierno cubano y la administración norteamericana vigente, como ya ocurrió con la administración del presidente Obama. Creo que no hacen falta muchas más palabras para describir lo complejo, lo escandaloso, lo inhumano, lo abusivo, lo autoritario del escenario que acabamos de mostrarle. Este video, que es del grupo creativo, le agradecemos por el derecho de pasarlos y poder mostrárselo a ustedes. La semana que viene, en Contracorriente, les vamos a contar la historia de un fraude internacional. Un fraude que incluye varias naciones, un organismo internacional y cientos de millones de dólares. Soy Gabriel Bauduco, esto es Contracorriente y nos vemos la próxima.